el alto precio de los deportes de contacto, depresión, agresividad y esquizofrenia. Durante años, la NFL y otros organismos deportivos encubrieron las enfermedades neuronales de sus jugadores. Hoy te traigo 6 deportistas que cometieron crímenes atroces. Ningún colega del atleta Chris Benoit lo creía capaz de asesinar, menos a su esposa e hijo, para después terminar con su propia vida. La noticia conmocionó al mundo de la lucha profesional en 2007, cuando la policía encontró estrangulados a Nancy y al pequeño Daniel, y más tarde al mismo Chris, con el cuello roto tras colgarse. Pero la causa de semejante crimen se hizo notar tras la necropsia. El luchador sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa que causa demencia, depresión, agresividad y trastornos de personalidad. Su origen son los golpes craneales que reciben los que practican deportes de contacto, aunque por años los organismos deportivos han negado que exista conexión alguna. Cada golpe en la cabeza provoca un sacudimiento en la masa encefálica que ocasiona en las neuronas un fenómeno conocido como despolarización, es decir, un cambio en su potencial eléctrico que daña neurotransmisores y hace que se disparen todos al mismo tiempo. Como consecuencia, el cerebro se inunda de compuestos químicos y da más problemas a los receptores vinculados en el aprendizaje y la memoria. Esta enfermedad ocasiona desde fuertes dolores de cabeza hasta síntomas similares al Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia y, dependiendo de la magnitud de la lesión, pueden presentarse por etapas o todos de manera simultánea. Mike Webster, jugador de los Acereros de Pittsburgh. De los vestidores a la calle, Mike Webster, apodado como Iron Mike, fue el primer jugador diagnosticado con el padecimiento en 2002. En sus últimos años, la enfermedad lo convirtió en un indigente que buscaba dónde pasar la noche, desde su carro hasta estaciones de autobús. El estudio del cerebro de Webster ha servido como referencia para gran cantidad de casos de la encefalopatía. Dave Duerson, jugador de los Cardenales de Arizona. Tras un certero disparo en el pecho, en 2011, Dave Duerson dio un golpe duro a la NFL, que intentaba desacreditar la aparición de la enfermedad. Al suicidarse, dejó una carta en la que decía que quería donar su cerebro para el estudio de las lesiones que sufren los jugadores. Después de su muerte, la liga tuvo que vincular el padecimiento con el deporte. Junior Seau, jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En una bala encontró el alivio contra los devastadores síntomas que sentía por la encefalopatía traumática crónica. Junior Seau, un exjugador de fútbol americano, se quitó la vida en 2012 tras múltiples lesiones cerebrales. A sus 43 años, el disparo con un arma de fuego lo llevó a la muerte. Jovan Belcher, joven jugador de los Jefes de Kansas City. A quemarropa, este joven jugador de 25 años disparó sin piedad 9 veces a su novia, sin importarle que ahí estaba su hija de solo 3 meses de edad, viendo cómo su madre daba el último respiro. Luego manejó a las instalaciones de práctica del equipo, agradeció a los entrenadores, se alejó y se disparó en la cabeza. 2 años después, confirmaron la encefalopatía en su diagnóstico. Aaron Hernández, jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue apresado en 2014 tras disparar 6 veces a sangre fría contra Odin Lloyd, el novio de la hermana de su prometida. En su juicio, se mostró frío y sin arrepentimiento. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero este año, sin razón aparente, se colgó con una sábana. Dejó 3 notas, una para su prometida, una para su hija y para quien se especula era su amante en prisión, Cale Kennedy, joven de 22 años de edad. Su familia decidió donar su cerebro para que se estudiase si tenía encefalopatía. El diagnóstico tardará al menos 8 meses en comprobarse. En Estados Unidos, cuando un deportista llega al retiro, se le realiza un estudio completo de forma semanal, mensual o anual para monitorear tanto su salud mental como física y así determinar cuáles serán los protocolos adecuados para su tratamiento. Desafortunadamente, en México no existe la cultura para cuidar a nuestros deportistas. Por el momento me despido. Hasta la próxima.